Conexión en puerta. Aruba evalúa reabrir su frontera aérea con Venezuela para mayo o junio de este año. Cita en la frontera. Delcy Rodríguez y Gustavo Petro se reúnen y definirán hoja de ruta binacional este viernes en el puente Atanasio Girardot. Unión de gremios, estudiantes y trabajadores convocan a movilización nacional para el 12 de marzo. Esperan respuestas. Federación Médica propone salario base de $1.500 para el sector público. Golpe estratégico. 7 guerrilleros muertos en bombardeo conjunto en Antioquia, Colombia. Asfixia arancelaria. Gremios de transporte y comercio cierran el paso principal entre Colombia y Ecuador. Choque mortal. 4 fallecidos tras colisión frontal en una carretera en Brasil. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la emisión estelar de Noticias Venevisión. Para Néstor Brito Landa y para mí, Nelson Oviedo, es un gusto acompañarles en este recorrido informativo. Vamos a comenzar de inmediato con todo lo que es noticia. Después de 7 años, Aruba evalúa reabrir su frontera aérea con Venezuela para el próximo mes de mayo o junio. Sin embargo, las autoridades arubeñas y del Reino de los Países Bajos quieren asegurarse de que hayan condiciones que puedan justificar la apertura. El primer ministro de Aruba, Mike Eman, consideró que la medida tendría un impacto positivo en la amplia comunidad venezolana que reside en el país caribeño, debido a que va a facilitar el tránsito entre ambos territorios. Asimismo, el funcionario asegura que la Embajada de los Países Bajos en Caracas tiene la capacidad de manejar 8.000 visas al mes, pero actualmente están procesando un aproximado de 5.000 y 3.000 de ellas serían para el uso de ciudadanos de Venezuela que quieren viajar a Aruba. Y se confirmó que la reunión entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se llevará a cabo este viernes en el puente internacional Atanasio Girardot, uno de los 4 que comunica el departamento del norte de Santander con el estado Táchira. Esta información fue compartida por el gobierno colombiano, quien destacó la importancia de este punto de encuentro para ambos países. Recordemos que esta reunión se ha estado planificando desde el pasado mes de febrero, cuando el mandatario colombiano y la presidenta encargada conversaron por teléfono para abordar diferentes temas de interés binacional, como el económico, energético y de seguridad. El economista Jesús Palacios asegura que mejorar el salario de los venezolanos es un proceso que tomará tiempo, esto pese a los acuerdos comerciales con Estados Unidos que generan divisas para el país. Diana Vázquez tiene más detalles. Palacios explicó que la existencia de algunas sanciones, el volumen de la nómina de los trabajadores públicos y las normativas laborales son factores a revisar. Que los salarios y ya no los bonos en el sector público mejoren, que creo que es un planteamiento que tenemos que decir, y la responsabilidad depara o indica que teníamos que ir hacia eso, no solamente incrementos en los bonos, sino más bien en los salarios. Tomará más tiempo, porque probablemente quedar debates más profundos sobre el tamaño del Estado, reformas más amplias en el Estado y también una reforma o una revisión de la ley del trabajo actual. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de Liesa calificó de improbable un proceso de dolarización en el país al indicar que inicialmente se deben corregir fallas estructurales. Ahora no hablaría tanto de dolarización de facto en lo transaccional, es decir, la gente está pagando en un 90% en bolívares, en la economía más, pero sí es cierto que los precios están referenciados en moneda extranjera, en moneda dura, bien sea dólares o euros, como hemos visto en los últimos meses, y que la gente está buscando siempre mecanismos de ahorro en divisas o en moneda dura. Explicó además el economista que como el proceso de dolarización en cualquier parte del mundo es lento y tiene que ser ordenado, las divisas se tienen que seguir utilizando como un mecanismo de ahorro y los bolívares que se tengan como excedentes, invertirlos en el mercado bursátil a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Diana Vázquez, Noticias Venevisión. En relación a este mismo tema, la Federación Médica de Venezuela propone un salario básico de $1.500 para los profesionales de la medicina que ejercen en centros de salud públicos del país. Euclides Sotillo nos tiene todo el reporte. Así lo informó el doctor Douglas León Natera, presidente de esta instancia gremial, a propósito de conmemorarse el Día del Médico Venezolano. Consideró imperativo revisar las contrataciones colectivas del sector.
Exigimos para el médico venezolano un salario para iniciar de $1.500 y de ahí en adelante según el escalafón. Y eso es un ejemplo para los demás profesionales. No hay problema en que puedan asesorarse con nosotros o revisar las tablas y adaptarlas a sus profesiones, pero el gremio médico exige la discusión de la contratación colectiva en estos tiempos cambiantes de gobiernos que se avisoran en cambios. También solicitó la excarcelación de 2 médicos que se mantienen privados de libertad. Pero nos quedan 2 presos. Uno de ellos tiene la boleta de excarcelación, pero se la andan roleteando y no se sabe dónde está. Nos han pedido incluso más información. Estos son los 2 colegas. Los 2 son del estado de Guárico, el doctor Tony y el doctor José. Y estamos exigiendo la libertad de estos colegas en la forma perentoria. Al ser consultado sobre la fiebre amarilla, lamentó no tener cifras oficiales. Finalmente anunció que participarán en la movilización de los gremios prevista para este jueves 12 de marzo. Euclides Sotillo, Noticias Venevisión. Precisamente el movimiento estudiantil y los sectores productivos del país solicitan un incremento del salario mínimo inmediato. Andrés Díaz Hernández tiene todos los detalles de esta información. Estudiantes y trabajadores denuncian que tras 4 años de congelación el salario mínimo de 130 bolívares se ha pulverizado. Hoy ese ingreso apenas roza los 30 centavos de dólar, una cifra que moviliza a los gremios para exigir a las autoridades encargadas del país una mejora salarial real y urgente. A todos aquellos que pertenecen a los gremios que están luchando por la dignificación del salario y que nosotros que también estamos luchando por la dignificación de la beca, nos unificamos en un gran encuentro, en una gran protesta el día 12 de marzo. Se necesita una profunda revisión en el ámbito legal para que de una vez por todas acaben con aquella estafa de los bonos, acaben con aquella estafa, digamos, de los pagos que no impactan directamente en el salario y que no permiten que nuestros trabajadores cuando se retiren tengan una vida digna. Por su parte, Eduardo Sánchez informó que el próximo jueves entregarán un documento formal que recoge las demandas urgentes de los trabajadores de todo el país. Los trabajadores vamos a defender el salario como un concepto fundamental más no bonificación. Vamos a defender las prestaciones sociales y el sistema de seguridad social que ha sido desmontado. Todos los trabajadores. Estudiantes y las fuerzas laborales del país también invitaron a la ciudadanía en general a participar en esta movilización que en Caracas va a partir desde la Plaza Morelos hasta las cercanías de la Asamblea Nacional. Desde la UCB, Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, propuso extender el alcance de las consultas populares para abordar las problemáticas que afectan a los edificios residenciales en todo el país. Vamos a escuchar. Nosotros queremos extender esta consulta popular para atender las situaciones que hay en algunos edificios de la ciudad y otras ciudades del país que tienen necesidades de ascensor, de impermeabilización, de bombas de agua, de pintura, que se sume también el movimiento vecinal a estos procesos de consulta popular que están previstos en nuestra Constitución como mecanismo de la democracia participativa y protagónica. Precisó que se mantiene a la expectativa por los resultados del Consejo Nacional Electoral sobre las 10 comunas con mayor participación juvenil para proceder al financiamiento de proyectos socioproductivos diseñados por los jóvenes. La Secretaría de la Asamblea Nacional anunció que el Comité de Evaluación de Postulaciones extendió el plazo para recibir los documentos de los aspirantes al Poder Ciudadano. Los interesados en optar a los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo tendrán oportunidad de consignar sus expedientes hasta este viernes 13 de marzo. El proceso se lleva a cabo en el Palacio Federal Legislativo en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Los voceros explicaron que es fundamental que los postulantes presenten sus recaudos foliados y firmados, cumpliendo estrictamente con los requisitos constitucionales, legales y de trayectoria profesional. Todos los detalles sobre la documentación exigida pueden ser consultadas a través del portal oficial o las carteleras informativas del Poder Legislativo.
La dirigente opositora Delsa Solórzano afirmó que el próximo fiscal general de la República deberá garantizar la imparcialidad y desistir de vínculos partidistas para asegurar la justicia en la nación. Cualquier fiscal general que sea designado tiene que ser una persona proba, una persona que esté dispuesta a ponerle fin de manera definitiva a la prisión imprescindible, que no esté comprometido con ningún partido ni con ninguna parcialidad, pues no vamos a avanzar. Si el aparato represivo que hay en Venezuela no se desmonta, si no se garantiza la independencia y la separación de poderes, lamentablemente errores como este lo vamos a seguir viendo. Solórzano reiteró que para que exista una transición y una reconciliación nacional es necesario que se liberen a todos los detenidos. La dirigencia de COPEI cree que la realización de un proceso electoral a corto plazo en el país podría beneficiar al sector oficial. El secretario de la Tolda Verde, Juan Carlos Alvarado, descarta la posibilidad de celebrar comicios en lo que resta del año. Hoy creo que el país requiere de la construcción de muchos consensos. Y dentro de los consensos, no solamente en lo económico o en lo social, tiene que estar el consenso político para que nos lleve al final a una conclusión electoral, donde estén garantizados y representados todos los sectores y factores. Creo que llegar al evento electoral todavía queda mucho por transitar. Te pudiera decir de manera responsable que lo que queda del año 2026 no hay elecciones. No hay elecciones porque hoy el país tiene altas expectativas en materia económica, en materia social. Bien, tenemos más información. Según la Superintendencia Nacional de Drogas, SUNADI, Venezuela logró incautar 66 toneladas de drogas durante 2025, lo que representa un incremento del 64.44% en comparación con el año anterior. Durante la última sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Superintendente Nacional Antidrogas, Dani Ferrer Sandrea, explicó que se trata del registro más alto en las últimas 2 décadas y que fue posible con la implementación de estrategias y la cooperación técnica con al menos 11 países. Asimismo, reportó una significativa reducción de la demanda, logrando abordar a más de 2,5 millones de personas. Indicó que han fortalecido las capacidades de prevención y control para neutralizar a las organizaciones delictivas en Venezuela que se dedican al narcotráfico. Para la dirigente del sector salud, Margot Monasterio, el sistema sanitario venezolano requiere una reforma estructural profunda y no simples retoques estéticos. Ahorita una operación es demasiado costosa, entonces los trabajadores y los ciudadanos no se pueden permitir eso, si no se van al TikTok, al Instagram a pedir dinero para poderse hacer operaciones. Tienen que sacar de donde no tienen, que tienen que vender sus enseres, sus casas para poderse hacer una operación. Entonces, esas medicinas que están enviando para otros países y que fueron regaladas a Venezuela, regaladas, porque eso son ayudas humanitarias, porque nosotros las necesitamos. Entonces, ¿por qué tienen que mandarse al otro país? Exigimos respetos en el sector salud, solamente pinturita, no queremos pintura, preferimos las medicinas y los insumos que estar en un espacio pintado. ¿De qué vale eso? Monasterio también exigió un ajuste salarial inmediato. Para la dirigente, los sueldos actuales están desconectados de la realidad económica y no cubren las necesidades básicas de quienes sostienen el sistema de salud. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la captura del responsable del asesinato del periodista merideño Walter Jaimes tras un despliegue operativo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hicieron su trabajo. Hoy día ese asesinato ya está resuelto policialmente. Con las razones muy claras, no tienen nada que ver ningún funcionario del gobierno, es un tema personal, y ya fue aclarado, están detenidos los responsables, puestos a la orden de los tribunales. Y eso tiene que ver con una actuación objetiva de los cuerpos de investigación para aclarar. Durante la adecuación de los cuadrantes de paz en el estado Mérida, el ministro indicó que el asesinato fue aclarado gracias al sistema de cámaras de seguridad.
Y el equipo de Comunidad en Acción sigue recorriendo la Gran Caracas en apoyo a la ciudadanía. Pero la gran pregunta, ¿qué sector de la ciudad visitó en esta ocasión nuestro compañero Euclides Sotillo? Vamos a verlo en la siguiente entrega. Noticias Venevisión, de la mano con la comunidad, se trasladó a la parroquia Caucahuita del municipio Sucre en el estado Miranda. Sus habitantes denuncian serias deficiencias con el transporte público y la inconsistencia en el servicio de agua. Acompáñanos. Cerca de 1 hora de recorrido fue el tiempo que nos tomó para llegar a Caucahuita desde Petare. En la vía de Mariches nos conseguimos con esta reparación de tubería, situación que ralentizó la circulación vehicular. En el camino fueron muy pocos los jeeps que vimos y que sirven como transporte en la zona. Muchos vecinos de la comunidad caminan diariamente largos trayectos por la falta de transporte. Denuncian que pasan varias horas en esta parada principal con la esperanza que llegue un carro y puedan salir y llegar a tiempo a sus destinos. Pero la gente tiene que salir con 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de anticipación para poder estar en el lugar donde va. Aquí hay personas que tienen que salir a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Ven? A las 6 de la mañana para poder estar a las 8 de la mañana o 7:30 en su área de trabajo. ¿Cuánto tiempo tienen en esta situación? ¿Cuántos años? Uy, eso tiene tiempo. Estamos pasando mucho trabajo con el transporte. Los de la línea yo no sé qué es lo que les pasa. Ellos trabajan cuando quieren y cuando les da la gana y aumentan el pasaje cada vez que les da la gana. Igualito nosotros no, ni peleamos ni nada, sino aceptamos lo que ellos dicen del transporte, del pasaje. Pero lo que no me parece es que nunca hay carros. De acuerdo con los vecinos, el bajo costo del pasaje y el largo recorrido ha incidido para que los transportistas se opongan a prestar sus servicios para Caucahuita, afectando a miles de familias. Piden la habilitación de un nuevo acceso vehicular desde la autopista Petare-Guarenas para esta parroquia. Los señores de la urbanización, allá son nuevas que hicieron vamos a llamar la clase media, no querían que nosotros bajáramos para allá porque íbamos a hinchabar su urbanización a ellos. Y que ese fue el motivo para que no los hicieran entrar a la autopista. Porque toda urbanización tiene una entrada a la autopista si está cerca. ¿Cómo es posible que nosotros estamos a la ribera de la urbanización de la autopista y no tenemos una entrada por la autopista? Aníbal Díaz es transportista de la línea de Caucahuita. Trabaja con este jeep desde hace años. Expone su posición por la falta de unidades en la zona. O sea, yo me pongo de parte del pasajero, pero también hay que buscarle también la problemática que tenemos nosotros como transportistas, ¿me entiendes? Porque yo compro 1 litro de aceite hoy para el carro, que es lo que más me consume, lo compro hoy por citar en $4,000, $10. Pero ya mañana lo compro a 4.500 y el mes que viene 5.000 y tenemos el mismo pasaje. Entonces no tenemos caucho, se nos están dañando los motores de los carros, demasiado. Entonces ahorita en verdad tenemos mucha deficiencia de carros, por eso tenemos demasiados carros malos. Y precisamente esa carencia del transporte público ha generado un negocio lucrativo para los llamados mototaxistas. En esta redoma pudimos contar 4 líneas en simultáneo. Mientras el costo del pasaje de ida es de 90 bolívares en carro hasta Petare, las motos cobran $5 hasta el mismo punto. Hay motorizados que te cobran ABCB y hay motorizados que no te cobran ABCB. Y mientras se pueda pagar, sí, pero si no, hay que esperar el autobús o ir caminando. Pero la falta de transporte no es solo el único problema que está afectando a la parroquia Caucahuita. La comunidad denuncia que desde hace meses tampoco les llega el agua. En este trabajo que estamos haciendo de Comunidad en Acción en Caucahuita, estamos con Noeli Salas, habitante de este sector. La vemos con un envase a buscar agua. ¿Cómo es la situación con el agua aquí? Ay, es caótica, aquí nunca hay agua. Siempre están las tuberías rotas, nunca hay agua, aquí nunca hay agua.
¿Cómo hace? Aquí siempre hay que comprar agua, aquí no hay agua. Hay que comprar agua, comprar cinterna, pimpina de agua, comprar pipote de agua, porque aquí no hay agua. La venta de camiones cisternas es otro negocio redondo aquí en Caucahuita. Los vecinos sostienen que no todos pueden costear ese servicio. El agua tiene un mes que no llega aquí. O sea, nosotros tenemos reserva, pero ya las reservas se acabaron, por eso que la gente tiene que comprar el agua. ¿Cuánto cuesta? $10 cuesta el tanque. Yo no he comprado todavía, pero cuesta un tanque de estos azules $10. Imagínate para alguien que no los tenga. La comunidad de Caucahuita valoró nuestro trabajo informativo. Esperan ser escuchados. Si deseas que nuestro equipo técnico visibilice la problemática de tu comunidad, escríbenos a través de las coordenadas digitales que ve en pantalla. Yo soy Euclides Sotillo y en Noticias Venevisión siempre estaremos de la mano con la comunidad. Así es, Venevisión siempre cumpliendo la responsabilidad social de informar tanto a las autoridades como también para buscar soluciones a los vecinos que se ven afectados ante todas las problemáticas que se acaba de presentar en este momento. Así que estén muy pendientes de otra entrega de Comunidad en Acción que vendrá ya la próxima semana. Así que vamos a hacer una primera pausa. Así es, amigos. Quédense con nosotros, volvemos en pocos minutos. Amigos, es momento de conocer lo que pasa en el mundo. Vamos a iniciar, Melcy, con que las fuerzas militares de Colombia dieron un golpe contundente a las disidencias de la FARC tras un bombardeo llevado a cabo en el municipio Ituango, esto en Antioquia, que dejó un saldo de 7 guerrilleros muertos. Entre los fallecidos de esta operación está Alias Ramiro, cabecilla principal de la disidencia del Estado Mayor Central bajo el mando de alias Iván Mordisco. La operación fue descrita por el Ministerio de Defensa como un asalto aéreo conjunto. Involucró al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. Según el reporte oficial, el grupo neutralizado es responsable de minería ilegal, reclutamiento de menores y asesinatos de líderes sociales en la región. Asimismo, las autoridades reportaron que durante la operación una mujer resultó herida. Nos mantenemos en Colombia porque también fue detenido Andrés Vera Fernández, hermano de alias Iván Mordisco, el principal jefe de las disidencias de las FARC. Su arresto se produce durante una operación desarrollada por autoridades en el municipio de Falán, departamento de Tolima. Autoridades informaron que el hombre, también conocido como El Conejo, tenía orden de captura vigente por delitos de homicidio y tráfico, fabricación, porte de armas de fuego o municiones y secuestro. Además, es señalado de liderar varias acciones criminales y dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano, así como la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro de Colombia. El sábado se había reportado la captura de otro hermano, Iván Mordisco, identificado por las autoridades como Juan Gabriel Vera, alias La Jota. En agosto pasado también había sido capturado Luis Vera, alias Mono Luis, otro hermano del cabecilla de las disidencias. Bien, y ahora cambiamos de tema porque el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia se encuentra bajo un bloqueo total e indefinido, ya que gremios de transporte y comercio paralizaron la visa en protesta por la escalada arancelaria entre ambas naciones. La medida responde a la imposición de gravámenes mutuos que alcanzan el 50% de producto clave, una situación que, según los manifestantes, ha paralizado casi por completo el intercambio comercial binacional. Es por ello que cientos de transportistas y comerciantes se permanecen apostados en la frontera, impidiendo el paso de carga pesada y pasajeros entre las localidades de Ipiales y Tulcán. Los gremios aseguran que la cadena logística se ha desplomado, volviendo inviable el comercio formal bajo los actuales aranceles. Mientras que el flujo comercial cae a mínimos históricos, el bloqueo amenaza con desabastecer insumos básicos en ambos lados de la frontera. Hasta el momento, ni Bogotá ni Quito han emitido un pronunciamiento oficial para establecer una mesa de negociación. Bueno, y nos trasladamos a Brasil, donde se registró un choque mortal.
4 personas fallecieron y 3 resultaron heridas de gravedad en un accidente de tránsito en una carretera de Río Grande do Sul, cerca de la ciudad de Jaguari. Según información preliminar, el siniestro ocurrió cuando un taxi invadió el carril contrario de la vía, impactando de frente contra otro vehículo particular. Autoridades confirmaron que una pasajera, el taxi y 3 ocupantes del segundo automóvil fueron las víctimas mortales. Los heridos fueron rescatados y trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos, mientras se investigan las causas exactas del siniestro. En México, los equipos de rescate recuperaron un segundo cuerpo de las personas que habían quedado atrapadas tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en el centro de la Ciudad de México. Según autoridades locales, el inmueble era una propiedad privada que estaba siendo derrumbada por daños estructurales tras los sismos de 1985 y 2017. La jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, indica que un trabajador fue rescatado poco después del colapso y fue trasladado a un hospital con politraumatismo. La secretaria de Seguridad Ciudadana indicó que el incidente se produjo debido a un colapso no controlado, mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel. 57 personas fueron evacuadas de la zona. Pasamos con noticias del clima y es que el pasado mes de febrero fue el quinto más cálido desde que hay registros, con una temperatura de 1,49 grados centígrados superior a los niveles preindustriales. Es así, Nelcy, como lo informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. A nivel mundial, la temperatura del aire en superficie fue de 13,26 grados centígrados, superando en 0,53 grados la media para febrero del periodo 1991 y 2020, y la superficie marina tuvo una temperatura de 20,88 grados centígrados, el segundo valor más alto registrado para dicho mes. Mientras que para Europa, febrero fue uno de los más fríos en los últimos 14 años, con una temperatura media de menos 0,07 grados centígrados. Y culminamos con las imágenes de una brillante bola de fuego que cruzó el firmamento de Europa Occidental, dejando a miles de personas con la mirada fija en el cielo. Este impresionante destello fue apreciado por más de 2.800 personas en Alemania, Francia y Bélgica, provocando asombro, algunos sustos y una lluvia de videos en redes sociales. El fenómeno no solo fue visual, testigos aseguran haber escuchado explosiones mientras el bólido incandescente, que aumentaba de tamaño en el cielo, se fragmentaba en el aire. Algunos de los usuarios que reportaron el fenómeno se agacharon por precaución y una casa resultó dañada por la caída de escombros y no se reportaron heridos. La Agencia Espacial Europea cree que se trató de un meteorito de apenas unos metros de diámetro. Bueno, y vamos a cambiar de tema, Nelcy, amigos de Noticias Venevisión, porque no visten capas, pero sus batas blancas representan esperanza. Esto haciendo sinónimo de que son unos verdaderos héroes. Así es, este 10 de marzo el país honra la entrega y vocación de nuestros médicos. Karin Hernández, bueno, desde la sala de redacción nos va a ampliar todo este contenido. Vamos a escucharlo. En los pasillos donde el silencio se mezcla con la urgencia, existe un ejército que no lleva armadura, sino batas blancas llenas de compromiso. Hoy, 10 de marzo, Venezuela se detiene para decir gracias. Ser médico en nuestra tierra va mucho más allá de un título académico. Es un ejercicio de ingenio, pero sobre todo de un amor incondicional por el prójimo. Honra el legado del doctor José María Vargas, manteniendo viva la llama de la ética y la excelencia académica. Ellos son el puente entre el dolor y la calma. Son quienes sacrifican horas de sueño, momentos en familia y su propia tranquilidad para custodiar el tesoro más preciado de nuestra sociedad, la vida. Este día se celebra bajo el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, primer santo venezolano y referente de la medicina nacional, quien como patrono de los galenos simboliza entrega y profesionalismo. Feliz día a todos los que ejercen esta loable profesión. Soy Karin Hernández y nos vemos en una próxima entrega. Una profesión que no solamente necesitas entrega, sino un compromiso eterno de mantenerte al día con una carrera que es tan complicada como poner en la vida porque la gente pone la vida en sus manos. Así es, la mayor responsabilidad que tiene un profesional, la vida de otro ser humano. Definitivamente es así, Nelcy. Bueno, con esto vamos entonces a una pausa. A regreso, Panorama Nacional. Ya venimos.
Y usted continúa viendo la emisión estelar de Noticias Venevisión. Según expertos en economía fronteriza, el peso colombiano sigue en aumento. En lo que va de este año se ha apreciado 5% más de lo registrado en 2025. Sostienen que urgen las casas de cambio en territorio nacional para darle un blindaje al bolívar. Mariné Glot nos amplía esta información. El economista Aldo Contreras Sanitá señaló que el peso colombiano es la moneda emergente que más se ha revalorizado en la región. En el vecino país se ha logrado aumentar 23.7% el salario mínimo en el último año. Las exportaciones se han fortalecido. Solo en febrero Colombia exportó más de 8 millones de tallos al mundo y esto hizo que ingresaran divisas a sus arcas. Se apreció más de un 16% en el 2025, se ha apreciado más de 5% en el 2026 y esto afecta la estructura de precios del Táchira y de la frontera porque recordemos que los precios siguen estando basados en pesos colombianos en torno a un tipo de cambio de 4.000 pesos por dólar, a pesar que en la actualidad ese tipo de cambio ronda los 3.600 pesos por dólar. Para Contreras Sanitá, el país vive una dolarización de facto, pero para ir a una de hecho hay que arreglar la casa, aunque sostiene que la moneda norteamericana está dejando de ser un activo de protección, pues los inversionistas están inclinándose hacia el euro y la libra esterlina. Es decir, hay que ordenar las finanzas públicas, hay que bajar y eliminar el déficit fiscal que reposa sobre más del 60% del Producto Interno Bruto. Venezuela debe reinsertarse en el mercado financiero internacional. Para ello, Estados Unidos y Norteamérica, a través del Departamento del Tesoro y a través de la OFAC, debe levantar las sanciones que reposan sobre el propio Banco Central, entendiendo que una dolarización de hecho traería consigo pues la eliminación del Banco Central y dependeríamos directamente de la Reserva Federal Norteamericana. Además, el experto en economía insiste en que más del 70% de las transacciones financieras que se hacen en el eje limítrofe son en pesos colombianos. En Táchira, Mariné Glot, Noticias Venevisión. El secretario general nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, ratificó el respaldo de la tolda política a la ley orgánica de minería. Acción Democrática apoyó la ley orgánica de hidrocarburos y ayer le brindamos apoyo a la ley orgánica de minería. Apoyamos esta ley con toda la fuerza del corazón venezolano, convencidos que Venezuela ha arrancado a ubicarse estratégicamente en el continente americano. Vienen ahora los inversionistas a explotar el oro. A ellos debemos brindarle seguridad jurídica, pero también debemos brindarle seguridad a todos los venezolanos y venezolanas que son amantes de la industria explotadora del oro. Y más de 7.000 personas serán atendidas mensualmente en la nueva oficina del SAIME inaugurada en Guacara, Estado Carabobo. Randolfo Blanco nos trae más detalles de esta información. La oficina Código 228 es la 9ª sede que se instala en el estado Carabobo. Fue inaugurada en un centro comercial ubicado en las inmediaciones del casco central de la ciudad. Van a prestar son los servicios de renovación, de cedulación por primera vez para todos nuestros chamos que están estudiando actualmente, trámite de pasaporte, verificación de datos, actualización de correo electrónico. La oficina contará con al menos 15 funcionarios y descongestionará las otras sedes del SAIME en el estado. Esta oficina va a tener la capacidad de atención diaria de aproximadamente 350 personas, un promedio de 1.800 personas a la semana. Y bueno, eso habla del esfuerzo permanente que desde estas oficinas se van a estar desarrollando. El alcalde informó que la solicitud de trámites será igual que las otras sedes a través de la plataforma del SAIME vía online. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Venevisión.
Más de 2.500 transportistas recibieron atención médica en una jornada realizada por Transmonagas, la Secretaría de Desarrollo Social e instituciones nacionales y regionales. Luis Bustamante con más detalles. El despliegue contó con atención en materia de salud en diversas áreas y la entrega gratuita de medicamentos, entre otras. La Autoridad Única de Transporte de Monagas, Alberto Rodríguez, destacó que este tipo de jornadas se realizará de manera progresiva en todos los municipios de la entidad. La punta de lanza en el estado, en el municipio de Maturín, que es la capital, luego lo haremos por eje, lo que es la zona oeste, que lo haríamos con los municipios que están en toda esta región, que sería Santa Bárbara, Guasay, Cedeño y Punta de Mata, se realizaría en el municipio de Ezequiel Zamora a través de la planificación y cronograma que tenga la Secretaría de Desarrollo Social. Así sucesivamente en la zona norte, zona sur y zona este. La jornada también facilitó a los trabajadores del volante la actualización de datos y renovación de licencias de conducir a través del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, compra a precios solidarios de alimentos de la cesta básica y de insumos y repuestos para vehículos. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. En el estado Falcón, las autoridades entregaron renovadas diversas áreas de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Douglas Durán nos tiene el reporte. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, entregó completamente renovado el comedor del núcleo El Sabino de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, así como otras áreas del recinto académico ubicado en la ciudad de Punto Fijo. Se está entregando el comedor totalmente nuevo, rehabilitado, dotado, y bueno, vamos a seguir con el plan de trabajo de transformación de toda la Universidad Francisco de Miranda. Estamos en estos momentos ahora iniciando los trabajos en el módulo H, el cual va a impactar en una matrícula de más de 4.000 estudiantes, ver el comedor en estas condiciones, mirar ya toda la entrada, cómo ha venido cambiando, escuchar a los estudiantes. Hemos hecho una encuesta también para recibir de manera directa la opinión de más de 2.000 estudiantes que opinaron de manera directa. Agradecer al alcalde, el doctor Luis Piña, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, al gobierno bolivariano, también tanto de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El mandatario regional manifestó que la matrícula universitaria ha crecido en los últimos meses, por lo que esperan continuar con las mejoras en la infraestructura para ofrecer una calidad de estudio a los usuarios. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Noticias a Venevisión. Bien amigos, y con esto hacemos una pausa. Pero usted no se aparte porque al regreso tendremos a la viralísima María Guarapán. Ya venimos. Bien, llegó el momento de revisar noticias tecnológicas. Y como ya le hemos anunciado, ya está con nosotros la viralísima María Guarapano para decirnos toda la información en Visión Tech. María, te escuchamos. Sí, justo como ustedes lo dicen, hay videos que parecen reales, pero no lo son. Hoy día las plataformas están repletas de clips impactantes que supuestamente muestran el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Sin embargo, muchos de ellos son falsos, son creados con inteligencia artificial o incluso reciclados de otras guerras, como por ejemplo, presten mucha atención. Esto es real. Esto es falso. Esto es real. Esto es falso. Justo como lo veíamos, hoy la inteligencia artificial generativa ha democratizado la creación de evidencias falsas. Ya no hablamos solo de rumores, hablamos de deepfakes de audio y videos que poseen una fidelidad técnica capaz de engañar incluso a los ojos más entrenados. En el contexto de conflictos actuales, como la escalada entre Israel e Irán, la inteligencia artificial permite que imágenes de archivos bélicos de hace décadas, como por ejemplo la de Irak en el año 2003, se viralicen y se presenten como eventos en tiempo real. Este fenómeno no es accidental, es una estrategia diseñada para saturar nuestra capacidad de discernimiento.
En general, el video o el verdadero combustible de las fake news no es solo la tecnología que las crea, sino la arquitectura de las plataformas que las distribuyen. Las redes sociales operan bajo la economía de la atención, donde el algoritmo no prioriza la veracidad, sino el engagement. Un video impactante, aunque sea falso, genera más comentarios, compartidos y tiempo de permanencia que una fe de ratas o un reporte verificado. Y justo aquí entra en juego el sesgo de la confirmación. Tendemos a creer y difundir todo que refuerza nuestros prejuicios o temores. Cuando la inteligencia artificial produce contenido que encaja con nuestras narrativas, políticas o emocionales, el usuario se convierte en un nodo de distribución voluntario, propagando la desinformación a una velocidad que el periodismo de verificación simplemente no puede alcanzar. Un riesgo emergente y poco analizado es la confianza ciega en los modelos de lenguaje como Grok, ChatGPT o Gemini para verificar hechos. Es vital entender que estos sistemas no son motores de búsqueda de la verdad, sino motores probabilísticos del lenguaje. Estos sistemas suenan convincentes porque están diseñados para ser elocuentes, no necesariamente exactos. Las herramientas modernas de inteligencia artificial permiten hacer este tipo de fake news de formas bastante creíbles y de formas cada vez más avanzadas. Tenemos que estar muy pendientes y tenemos que saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial también para reconocer cuando una noticia puede ser una noticia falsa o un fake news. Una pista, la primera pista de todas, es que solamente aparezca en un portal de noticias por internet o en una cuenta de algún supuesto periodista en alguna red social y no la veamos reflejada en ninguna otra red social o en ningún sitio de periodismo en el que podamos creer, periodismo serio, medios internacionales. Normalmente cuando vemos estas noticias así, nos podemos dar cuenta que son sitios forjados, noticias forjadas o noticias sensacionalistas que no tienen verdadera verificación, que no han sido verificados por periodistas serios. Queda claro que el peligro radica en la audiencia. Al ver una respuesta estructurada y segura de una inteligencia artificial, le otorga una legitimidad científica que realmente no posee. La validación de noticias falsas por parte de estas herramientas crea un círculo vicioso de desinformación institucionalizada. En fin, la solución a la desinformación no vendrá exclusivamente de más tecnología, sino de una nueva alfabetización digital. Por ejemplo, número 1, utilizar herramientas de búsqueda para rastrear el ADN de una imagen. Número 2, detectar inconsistencias en la física de los videos, marcas de aguas extrañas o errores en la anatomía humana, típicos de la generación por parte de la inteligencia artificial. Y número 3, entender que compartir contenido no verificado es un acto irresponsable que tiene consecuencias reales en la seguridad global y la opinión pública. Así que ya lo saben, no confíen en chatbots de la inteligencia artificial para verificar por ustedes. Los chatbots no verifican datos, generan respuestas que suenan convincentes. Así que manténganse alerta. Si hay algo que les parece demasiado bueno para ser verdad, no lo crean. Pero tampoco lo crean si causa en ustedes emociones de ira, impotencia, rabia o tristeza. Nosotros con esta información hemos llegado al final de Visión Tech, recordándote que lo verdaderamente importante no es la tecnología, es quién eres cuando la usas. Como siempre, la invitación es a que ustedes sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que en @MariaGuarapano, la viralísima, los está leyendo desde ya. Chao, chao. Bien, con estas informaciones finalizamos la presente emisión de Noticias Venevisión. Esperando como siempre que descansen y que nos veamos mañana a la misma hora de siempre. Esta información sí la puede difundir. Así es, amigos, como siempre, gracias por su atención. Chao.